Muy buenas tardes, mis hijos de quinto de primaria. Muy agradecido de que se me dé la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Su profesor de Ciencias Sociales, Nahona Sarcoboya Ayala, para servirle. También su director de curso. A ver, el día de hoy, 26 de mayo del año 2020, me propongo en este breve video hacer una reseña de lo que hicimos. Grado quinto, guía de sociales número 02. Se retoma la guía número 02 de sociales en la página 9. Socializamos y explicamos cada una de las preguntas a desarrollar desde la 02.1 hasta la 02.13. Bueno, aquí tenemos la guía. Esto ya en la clase anterior les había pedido el favor que lo leyeran y empezaran a desarrollarlo, pero soy amigo de explicar y de puntualizar las cosas para que no quede como que algo suelto. Profe, no entendí, profe, no te lo hice porque eso no me era claro. No, me gusta que todo quede bien explicadito. En la página 9 aparecen las actividades número 02. ¿Sí? Esas actividades desarrollan de alguna manera las lecturas que se habían hecho anteriormente, ¿sí? En la página 8, en las páginas 8, en las páginas 7, en la página 6 y a partir de la página 5, con el ítem 4 que dice origen y diversidad de la población colombiana. Esto ya lo habíamos leído en clase, lo habíamos desarrollado, en donde se habla de, grosso modo, yo voy a hacer un pequeño resumen ahora, se habla de cómo se fue conformando la población colombiana, que la población colombiana en sus orígenes, antes del poblamiento europeo, el territorio de lo que hoy en día es Colombia estaba poblado por indígenas, pero los primeros europeos llegaron a nuestras costas en 1510. Se funda la antigua ciudad de Santa María la Antigua del Darién, que si existiera sería la más antigua del territorio colombiano, pero fue incendiada por los indios del Darién, que eran muy bravos, muy belicosos, en territorio de lo que hoy es en día el departamento del Chocó. Posteriormente, Rodrigo Galván de Bastidas funda Santa Marta, 1525. Y 1533 se funda Pedro de Heredia, el desnarigado, tenía la nariz cortada por un espadazo, funda la ciudad de Cartagena de Indias, en territorio de los indios caribes del tronco calamarí. Ellos eran muy bravos, muy belicosos. Ahí empiezan a llegar los europeos a nuestro territorio. Posteriormente empiezan a remontar el río Grande de la Magdalena. Gonzalo Jiménez de Quesada, con una expedición de 4 barcos, llega, ellos iban a contracorriente. Eso fue complicadísimo porque ellos, los españoles, no conocían las enfermedades, los animales, los mosquitos, unas cosas terribles que ellos nunca se imaginaron. Finalmente abandonaron la remonta del curso del río de la Magdalena y en un sitio que se llamaba La Tora, lo que hoy en día es Barranca Bermeja, conocieron unos indígenas muy amables que los acogieron, les dieron comida y les dieron carne de venado sazonada con sal. Sal, ¿y de dónde sacaron la sal? Ellos hablaban por intérpretes, porque los indígenas no hablaban, no entendían castellano, los españoles no entendían la lengua indígena. Entonces les dijeron que había un pueblo más allá de la cordillera que era supremamente culto, muy adelantado, muy desarrollado, el Imperio Chipcha. Entonces llegaron, llegó Gonzalo Jiménez de Quesada a la Sabana de Bogotá, 1537, el choque con los Chipchas. Los Chipchas no eran guerreros, eran más bien pacíficos, pero fue duro, sin embargo, el choque, porque los indígenas Chipchas nunca habían visto un caballo, nunca habían visto un perro, por ejemplo. Ellos traían perros también, perros de caza, y traían sobre todo pólvora, traían arcabuces con una detonación. Entonces eso los asustaba mucho. El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogotá y declara que el territorio circundante se llamaría Nuevo Reino de Granada. Esa es la base fundante de nuestro país, de Colombia, de la actual Colombia. Entonces vinieron los españoles, se mezclaron con los indígenas. De la unión de español con indígena sale el mestizo. ¿Sí? Posteriormente, en el siglo XVI, los españoles deciden traer desde África, aunque ellos no los traían, ellos se los compraban a los barcos negreros de Inglaterra. Los ingleses les vendían negros que cazaban en las costas de Guinea, en África. Los españoles los compraban, los revendían en los puertos
de la América Española, Veracruz, Cartagena, Quito, San Juan de Puerto Rico, y los vendían, y entonces llegó el negro africano como un nuevo elemento racial a nuestra mezcla racial tripartita que a la larga daría pie a la población colombiana. No se les olvide, muchachos, blanco, español, blanco, con indio da mestizo. Blanco con negro da mulato. Indio con negro da sambo. Entonces en Colombia hubo mestizaje, aunque hay áreas del territorio colombiano en donde hay mayor presencia de negros, y hay áreas del territorio colombiano en donde hay una mayor concentración indígena, y hay ciertas áreas, sobre todo en la parte andina, en donde nuestra piel es un poquito más blanca, lo que quiere decir que de pronto hubo más concentración española. Pero nosotros no podemos hablar de razas puras en Colombia porque no las hay. En Colombia somos trigueños, por eso dice nuestra cédula, usted podrá ser negro, ahí dice tric, trigueño. Podrá ser blanco como una nata, dice tric. Usted podrá ser de piel pardo cobriza y ahí siempre va a decir tric, es la raza colombiana. Nosotros somos trigueños. Le preguntaron a Bolívar, ¿y la raza de los hispanoamericanos cómo es? Si es producto de la mezcla de blancos con negros y con indígenas. Él dijo, somos la raza cósmica. Somos el resultado de la unión de las tres grandes razas del mundo, del cosmos, que dio lugar a la cuarta raza, la raza latinoamericana. Hermoso, ¿no les parece? Bueno, muchachos, entonces esto era una retoma, porque eso ya lo habíamos explicado, perdón, en clases anteriores. En la clase del día de hoy explicamos estas preguntas. Yo quería saber, yo soy amigo de explicar, muchachos, ¿entendieron eso? Seguro, y encontré que había unas pequeñas falencias por ahí. Página 9, actividad número 02. Análisis sociocrítico, asumo postura crítica ante la información suministrada e intento dar soluciones a problemas actuales. Con base en la lectura atenta de los textos anteriores, responder en tu cuaderno de ciencias sociales cada una de las siguientes preguntas de manera amplia y sustentada. Preguntar lo que no se entiende. 021. Describe la forma como está constituida y organizada tu familia. Profesor, ¿cómo así? Hijo, dices tú, vivo con mi papá, vivo con mi mamá, vivo con mis hermanos, tengo 2 hermanos, tengo un perrito, tengo un gatico que los consideramos parte de la familia. Mi familia entonces son 2 adultos y 2 niños, por decir algo. No, profesor, yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi tía, sí, vivo también con un tío y tengo 2 primos que a veces nos visitan. Eso también es tu familia. Simplemente describe ya nomás. ¿Sí? No, yo vivo con mi papá y con 2 hermanos menores y tenemos 2 perritos. Esa es mi familia. Eso no es más. Eso es lo único que hay que hacer en el punto 021. 022. Consulta sobre la importancia de los censos y escribe para qué sirve la información recogida en ellos. Un censo de población es un conteo en donde el Estado, el gobierno de un territorio, decide entrar a contar casa por casa cuántas personas hay. En cada vivienda, ¿cuántas personas hay? ¿Qué hacen esas personas en la vivienda? ¿La vivienda es propia o la vivienda es arrendada? A ver, ¿cuántos trabajan en esa casa? Una persona trabaja y las otras 2 o 3 son mantenidas por la persona que trabaja o trabajan 2 personas. ¿Cuántos ancianos hay? ¿Cuántos niños hay? Los censos de población son muy útiles. En Colombia los adelanta el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como ya lo habíamos visto. Esta entidad es la que se encarga, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, apoyada también, en hacer el conteo de los colombianos, porque necesitamos saber cuántos somos. El último censo fue del año 2018 y se dijo más o menos que somos 47 millones de colombianos. 47 millones y unas aproximaciones. Bueno, muy bien. Entonces, eso es, pero por favor, si pueden ampliar más allá de lo que les acabo de decir, de eso se trata. 023. ¿Cómo es la población de tu comunidad? ¿Cuál es el grupo generacional con más personas? Generacional de tu generación. En donde usted vive, en su barrio, en su conjunto, en su vereda, si ve una vereda. Más o menos, haga un cálculo aproximado. ¿Cuántos niños podrá haber en mi conjunto? 250 niños, 300 niños, 50 niños, 12 niños, no sé. Haga un cálculo más o menos y lo coloca ahí. Más o menos cuántos jóvenes. Jóvenes entre los 12 y los 25 años. ¿Cuántos pudiera haber? Adultos de los 26 a los 60 años.
¿Y cuántos ancianos? Ancianos de 61 años en adelante, que ya se considera tercera edad. Usted me hace más o menos un conteo y me lo coloca ahí en su cuadro. ¿A qué crees que se deba esa situación? De pronto porque hay más niños, de pronto porque hay más jóvenes, de pronto porque hay más ancianos. ¿Por qué será? ¿No será que de pronto los jóvenes, cuando ya están grandes, de 20, 22, 23, deciden irse para Bogotá? ¿Quién sabe? ¿Listo? Explicar ampliamente con argumentos apoyados en la realidad. Lo que quiero es que tú hagas un pequeño análisis de cómo está la población en el lugar en donde tú vives. ¿Okay? Si hay preguntas sobre esto, pregunta. Me formulas tu inquietud, con mucho gusto amplío. 024. De forma breve, elabora un resumen de origen y diversidad de la población colombiana. Bueno, entonces es el texto que ya yo resumí un poquito, pero ahí se habla de 3 etapas. 3 etapas históricas que por favor no las debes dejar pasar. Míralas con cuidado y las resumes en tu cuaderno. Cualquier cosa me preguntas. 025. Explica la frase. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento de la población se vio afectado por la mortalidad infantil. Sí, termina la segunda mitad del siglo XIX, 1851, 1900, 1889. Esa fue la segunda mitad. La población se vio afectada porque morían muchos niños. Se vio afectada por la mortalidad infantil. ¿Por qué morían tantos niños? Porque no se habían inventado, no se habían descubierto todavía las drogas antibióticas. Los antibióticos que matan virus, agentes patógenos, bacterias. En esa época un niño se enfermaba de una gripa fuerte y si no tenía suficientes anticuerpos, suficientes defensas corporales para defenderse de la gripa, fácilmente podía morir. La viruela era una enfermedad mortal, mataba gente. El sarampión, la erisipela, estas enfermedades de la piel también podían matar. Las enfermedades de las vías respiratorias como la tuberculosis, que en esa época la llamaban tisis y dicen que de eso murió Bolívar, mataban a las personas y las personas no tenían suficientes defensas. Ya después Alexander Fleming, el médico inglés, el investigador, descubre la penicilina, que fue quizá de los primeros antibióticos. Y esos antibióticos matan los virus, matan las bacterias. Hoy en día, pues una persona se enferma y se toma un antibiótico. Eso le mata algunas defensas del cuerpo, pero también mata el virus. Entonces, eso ya elevó un poquito el nivel de vida y la cantidad de personas, pero en el siglo XX, no en el XIX. En el XIX todavía no se habían inventado, no se habían descubierto los antibióticos. Esa es fundamentalmente la razón de ser de la respuesta a esa pregunta. Dice, eso fue 025. 026. ¿Cuáles son las características del siglo XIX y XX en Colombia? Siglo XIX, Colombia era un país rural, agrícola, artesanal todavía. Aunque terminando el XIX, Colombia ya empieza a traer locomotoras de Inglaterra. En el siglo XX ya Colombia empieza a crecer. Lo que antes eran trochas, barriosas, lobosas, empiezan a convertirse en las primeras autopistas, aunque eso de autopistas es muy reciente. Eso es de la segunda mitad del siglo XX para acá, porque antes todavía eran las carreteras empedradas o con balastro, ¿sí? Polvorientas e impresionantes. A mí me tocó vivirlas para viajar de Montería a Cartagena. Uno iba en un bus muy horrible y esas polvareras eran impresionantes hasta que posteriormente ya se pavimentó la carretera y ahora es buenísima. Ah, bueno, entonces, ¿cuál fue la principal característica de Colombia del siglo XIX? Rural, agrícola, artesanal, una sociedad muy tradicional, muy católica. Colombia en el siglo XX ya empieza primero la técnica, después la tecnología, se empieza a mejorar las comunicaciones, se electrifica el país. En el año 1900 Bogotá ya, los faroles de la Plaza de Bolívar, que eran hechos de unos cirios hechos de vela, de una vela gruesa de cebo de vaca, de cebo de res, que le pagaba a un señor con un palo largo para que los encendiera a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana para que los apagara. Eso ya no, ya después vino el primer generador de energía eléctrica que lo trajeron los hermanos Amper Bruch. Bueno, en fin, Colombia empieza a cambiar, a tecnificarse, a modernizarse, siglo XX. 027, ¿en qué consiste para ti la identidad colombiana? Bueno, eso me lo responde usted. Pero yo les hice una pregunta para usted. ¿Qué es Colombia? Colombia es vallenato, Colombia es cumbia, Colombia es salsa, Colombia es currulao, esos bailes tan hermosos que les enseña el profesor Alexander. ¿Sí?
Colombia es tamal, empanada, chorizo, bandeja paisa, patacones, toda esa cantidad impresionante de arroces que se hacen en el país, chicha, mazamorra. Colombia es Shakira, Colombia es Juanes, Colombia es Carlos Vives, Colombia es toda esta música, este folclore maravilloso. Colombia es la raza negra, Colombia es la raza indígena, Colombia somos los mestizos, Colombia es todo eso. Hijo, para ti, ¿qué es Colombia? Lo responde en su cuaderno, por favor. Puede decir, obviamente yo solamente hice un barrido así muy rápido, pero añada cosas que de pronto se me quedaron en el tintero. ¿En qué consiste para ti la identidad colombiana? Explica tu respuesta con ejemplo. 028. ¿Por qué se dice que los mestizajes tienen identidades múltiples? Claro, porque en el mestizaje hay elemento español, hay elemento indígena y en menor medida elemento negro. Y cada una de esas razas aportó algo. El español aportó la lengua que estamos hablando, trajo el cristianismo, ¿sí? Trajo la forma como nos vestimos, la forma como pensamos y la forma como organizamos nuestras ciudades y aldeas. Eso lo trajo el español. El indígena, todo lo que es hecho de maíz, eso lo hemos hablado muchas veces. La empanada, el tamal, el envuelto, el buñuelo, la arepa, todo eso, la changua, todo eso es indígena. El negro que aportó a nuestro mestizaje, aportó todo su ritmo, ¿sí? Todo lo que es carnaval, todo lo que tenga tambores, es presencia negra. El vallenato tiene tambores, allá hay presencia negra. La cumbia tiene las tres. La cumbia, las negras, bueno, las bailarinas de cumbia, se ponen unos vestidos de boleros hermosos. Eso era la forma como vestían a las esclavas negras españolas, ¿sí? Con ropa a la usanza española. La gaita, la flauta, esa es indígena, ¿sí? Mientras que en el vallenato, la guacharaca frotadiza, esa es indígena. Los tambores, un instrumento membranófono, una membrana, sobre una baqueta que vibra y suena, eso es negro. Mire lo interesante. Entran tres vertientes en nuestra identidad. Por eso hice la pregunta, ¿en qué consiste la identidad colombiana? No, perdón. ¿Por qué se dice que los mestizos tienen identidades múltiples? Porque heredan características y aportes de cada una de las razas que entraron en su mestizaje. A ver, 029, elabora un collage. Recorta y pega imágenes que representen la diversidad étnica y cultural. Cartulina, hoja de blog, coge un negro, coge un blanco, coge un mestizo, coge un indígena y haces un collage y lo armas en tu cuaderno. Una niña me dijo que si se podía hacer dibujo, claro que sí, maravilloso. 0210, elabora una lista de las comunidades indígenas presentes en Colombia. Usted me lo va a averiguar, por favor. Los guayúes de la Guajira, los guambianos, los paeses, los muinanes. Bueno, usted me hace una consulta. Indígenas presentes en Colombia. ¿Cuál es la situación que viven los indígenas en las ciudades? Complicada. Complicada porque los indígenas muchas veces abandonaron su territorio ancestral porque se encontraron entre el fuego cruzado del conflicto armado colombiano, que no es para nadie un secreto que lo estamos viviendo. Se enfrentan los paramilitares con la guerrilla, se enfrentan la guerrilla con el ejército y hay una comunidad indígena que opta por venirse a Bogotá, o a Barranquilla, o a Cali, o a Medellín, las principales ciudades. Y llegan a nuestras ciudades y ¿qué hacen? La ciudad no está preparada para recibirlos y no los recibe. Pero están ahí. Se van a dormir a la orilla de un caño, debajo de un puente vehicular, en la falda de una cordillera. Ahí crean un asentamiento suburbano subnormal. Subnormal quiere decir que no tienen ningún servicio público, ni agua, ni luz, ni gas domiciliario, ni tampoco alcantarillado. Puede pasar una de dos cosas. O el terreno no le pertenece a nadie y a la larga ellos se lo quedarían. Eso puede ser. O el terreno tiene dueño y viene el propietario, denuncia invasión, busca el apoyo de la autoridad, viene con el ejército, con la policía y los desaloja, que eso es lo más terrible. Esas son algunas de las cosas que les pasan a nuestros indígenas cuando se vienen a las ciudades colombianas huyendo de nuestro conflicto armado. Por eso lo debemos superar. 0212, escoge tres problemas que enfrentan los indígenas y represéntalos con dibujos, con calidad y colores en tus cuadernos sociales. Bueno. Y 0218, 0213, elabora un dibujo en el que represente los derechos de los indígenas.
derecho a vivienda, derecho a educación, derecho a salud, derecho a que los eduquen en su lengua, no en español, sino en su lengua nativa. Derecho a que su lengua esté escrita, porque muchas no están escritas. ¿Listo, hijos? Y esto fue lo que hicimos el día de hoy. ¿Listo, hijos de quinto? Cualquier cosa, pero eso no van a no entendí yo. Con mucho gusto les colaboro. La próxima clase, esto lo explicamos. Hoy expliqué pregunta por pregunta. La próxima clase quedamos en que se va a retomar estas preguntas para que las desarrollen durante la clase, mientras retomamos el proceso de revisión y corrección de notas. Dios los bendiga, hijos. Bendiciones. Hasta mañana. Los aprecia mucho. Su profesor de redes sociales y su lector de curso. Bendiciones.